tosiendo, Tsunade Senju se despertó y abrió los ojos, solo para ver las tablas de madera mojadas debajo de ella mientras la lluvia caía por todas partes. El espeso olor a humo se filtró a través de su nariz y el crujir de la madera en llamas llenó el aire. Empujándose lentamente, hizo una mueca cuando un dolor cegador estalló en su costado y cayó con un pequeño grito. Aferrándose al área adolorida, sintió la sensación húmeda y pegajosa debajo de sus dedos y se apartó, mirándolos fijamente solo para encontrarlos cubiertos en su propia sangre. Con resoplidos forzados, luchó contra el dolor y logró sentarse, medio arrastrando y medio deslizándose hacia una pequeña pared boscosa no muy lejos de su posición. Desde allí fue capaz de mover la tela ensangrentada de su torso inferior y encontró la herida punzante sangrante cerca de su riñón. Ya sintiéndose débil, se concentró en su herida y comenzó a sanarla. No tardó demasiado, pero con el dolor en el costado lentamente entumecido, se dio cuenta de las otras heridas que cubrían su cuerpo, demasiados para curar pero ninguno que amenazara su vida. Limpiándose la sangre de la barbilla, suspiró y miró hacia el cielo ennegrecido, ignorando la lluvia que caía sobre su rostro y miró la luna brillante por un momento hasta que volvió la mirada hacia su entorno, que había sido su campo de batalla no mucho antes. A ambos lados había paredes, la mansión en la que estaba ahora tenía una sección de 5 pisos en un lado, una sección de 3 pisos en el centro con la parte superior como una gran cubierta de madera, y el otro lado era el mismo que el primero. Había sido un lugar hermoso pero ahora estaba parcialmente destruido y ardiendo en algunos lugares. La lluvia lo ocultó, pero mientras miraba a su alrededor, las lágrimas cayeron de sus ojos cuando lentamente metió la mano en el cuello de su camisa y agarró un simple collar de cristal verde entre sus grandes pechos. Ahora puedes descansar tranquila, susurró antes. Su voz se quebró, lo maté por ti Naruto. Con lágrimas en los ojos, miró hacia una sección rota de la pared que había sido cubierta con madera quemada, mientras que el piso y la pared circundantes parecían haber sido rociados con sangre que goteaba por la pared pintada. La pila de madera quemada que había caído desde la sección superior del piso cuando envió a su oponente a través de la pared explota repentinamente sin previo aviso, enviando astillas y ámbar volando mientras se arrojaban derbis en todas direcciones. Se había cubierto con un brazo cuando sucedió y palideció cuando volvió a mirar, no. Saliendo del agujero estaba el hombre al que odiaba más que nada, con la ropa destruida y cubierta de horribles quemaduras que aún humeaban y chisporroteaban. Su pecho estaba desnudo y cubierto de heridas que solo empeoraron por la carne quemada, su cabeza ahora estaba calva y asustada, pero a pesar del dolor en el que tenía que estar, le sonrió con ojos negros sólidos y dientes ensangrentados y rotos detrás reventados y labios quemados. Eso duele mucho, ya sabes, tarareó el hombre mientras caminaba con una notable cojera en su paso, ha pasado un tiempo desde que me quemé tanto. No, 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 gritó la rubia tetona, ¿por qué no te quedas muerto, hijo de puta? El hombre se rió entre dientes, porque todavía tengo cosas que hacer en este mundo princesa. Tsunade, aún llorando, lo miró con una pequeña sonrisa burlona. Hemos destruido tu pequeña organización una vez, te casaremos a ti y a tus peones y lo haremos nuevamente si es necesario. Eso hizo reír al hombre, ¿mi organización? ¿Mis peones? Repitió entre risas mientras sostenía sus lados severamente quemados, realmente no tienes ni idea, no soy el líder, nunca fui, no soy más que un peón en el gran esquema del maestro. Cada acción se hizo en su orden, todo hasta cuando maté a ese rubio al que le estabas llorando. El hombre quemado se acercó y se arrodilló, dándole un puñetazo cuando se acercó. Es tu culpa realmente, le diste a tu pequeño juguete este collar en primer lugar, le dijo mientras se agachaba para estar a la altura de ella. Metió su mano en su escote y le arrebató la joya invaluable, rompiendo la simple cuerda que la sostenía alrededor de su cuello. Si no le hubieras dado esto, aún estarías de rodillas gritando mientras te arañaba el culo como la puta que eras para él. Lo curioso fue que tu nombre fue lo último que dijo mientras yo lo apuñalé en el corazón. Si no hubiera sido por esa maldita unidad Anbu, no habrías recibido esto la última vez. El hombre apartó su mano mientras intentaba agarrar el collar y luego la pateó a un lado. Parece que están llegando algunos perros de Konoha. Murmuró en voz alta antes de volverse hacia la caja, parece que nuestro tiempo está llegando a su fin, adiós princesa, espero verte en el futuro. Se detuvo a reír mientras sacaba un pequeño cuchillo, eso claro, si vives lo suficiente.
Los ojos de la rubia se abrieron de par en par cuando la hoja cayó sobre su lado desprotegido y comenzó a toser sangre una vez más cuando se dio cuenta de que el acero había sido cubierto con veneno. Mirando cómo el hombre parecía desaparecer, Tsunade simplemente se tumbó de lado bajo la lluvia y comenzó a llorar, desmayándose lentamente mientras el estrés mental y el veneno se volvían demasiado para ella. Lo último que escuchó fue la voz de alguien gritando por un médico. «He regresado, mi maestro», dijo el hombre quemado mientras se arrodillaba en el piso con total desprecio por sus heridas, «y he traído la joya». Sentado sobre una almohada pequeña en medio de un dojo tradicional que solo tenía unas pocas velas y antorchas que iluminaban las paredes, había un hombre vestido con un kimono formal cuyo cuerpo estaba oculto por las sombras mientras tomaba algún tipo de bebida de un plato grande. «Buen trabajo», el hombre tarareó sombríamente, como siempre. El hombre quemado bajó la cabeza aún más. «Vivo para servir, mi maestro. Tráemela». Moviéndose suavemente, aún inclinándose, el hombre le tendió el collar con ambas manos y rápidamente se retiró a su posición anterior sin levantar la vista una vez que el objeto fue tomado. La forma sombría de su maestro se rió entre dientes. «Por fin, regrese al lugar que le corresponde, pero suficiente de eso, envíe un mensaje a nuestros agentes, ha llegado el momento de que nuestra visión de este mundo retorcido se convierta en realidad». En todas las naciones elementales, varios políticos, líderes militares y gremios mercantiles recibieron mensajes coincidentes y sonrieron. Con un sobresalto, Tsunade se despertó frenéticamente mirando a su alrededor solo para encontrarse en una habitación de hospital blanca y estéril conectada a muchas máquinas diferentes. Un pequeño pulso de chakra la alertó de que alguien sabía de su despertar y rápidamente se encontró siendo abrazada por Shizune, su estudiante y amiga de muchos años. «Tsunade-sama, gracias a Dios que estás despierta». La mujer habló frenéticamente, «Todo va mal, necesitamos que retome el control antes de que las cosas empeoren». Confundida, la Hokage exigió saber qué estaba pasando. «Guerra, Tsunade-sama, la cuarta gran guerra ha comenzado. Estamos nosotros peleando». Shizune negó con la cabeza, «En realidad, el mundo entero está en guerra. Iwa, Kumo, Suna, Kiri, incluso las naciones más pequeñas están tomando las armas. ¿Qué pasa con las conversaciones de paz? Eso es lo que lo causó. Alguien atacó y mató a todos los delegados y ahora todos están echando la culpa. Mifune ha estado en coma durante días e incluso la Tierra del Hierro se está preparando». «¿Cuánto tiempo estuve fuera?» «Has estado en coma durante casi 4 semanas. ¿Cómo pueden ir tan mal las cosas?». La gran Hokage de Konoha pensó para sí misma mientras revisaba los informes de inteligencia para tener una idea de lo que sucedió mientras estaba en coma y lo que ahora estaba sucediendo como resultado. Cada nación se estaba preparando para la guerra, una de las cuales fue sancionada por varios señores gobernantes como el Señor del Fuego, el Señor del Viento, el Señor de la Tierra, etc. Como tal, la producción de armamento se duplicó, si no se triplicó e incluso se estaban preparando las fuerzas de los otros señores. Parecía que no solo era una guerra shinobi sino una verdadera guerra mundial. Apartando la vista de los pergaminos, se frotó los ojos y abrió el cajón del escritorio, solo para encontrar la esquina de una pequeña imagen que sobresalía de los archivos, escondida entre formularios de solicitud en blanco y los formularios que un ninja necesitaba completar si deseaba jubilarse. Al sacarlo con cuidado, la rubia olfateó cuando su corazón comenzó a latir dolorosamente. No sabía por qué se torturaba así, pero a pesar del dolor de la pérdida que parecía incluso superar la pérdida de Dan y su hermano pequeño, simplemente no podía detenerse. Con una lágrima cayendo por su mejilla, Tsunade sonrió levemente y pasó los dedos por la foto. «Naruto, desearía que todavía estuvieras aquí, tal vez sabría qué hacer». Sentado en el oscuro dojo en la oscuridad de la noche, el hombre sombreado tomó un sorbo de su bebida mientras ignoraba las miradas de admiración de los que se arrodillaban ante él. Sentados frente a 7 figuras cubiertas con la pesada armadura del samurái con su katana tendida sobre sus rodillas, mientras que otras 2 se sentaron detrás de cada figura blindada vestida con una armadura ligera muy parecida a Ambu, pero aún armados con una katana, mientras que las máscaras ocultaban su identidad. «Mis devotos partidarios», murmuró el hombre sombrío mientras dejaba la bebida junto a una botella de cerámica, «durante años nos hemos esforzado por moldear el mundo a nuestra visión. Explotar la codicia del hombre, la glotonería de los tontos y el deseo de ignorantes políticos hambrientos de poder. Todos hemos empezado, sacrificando nuestra sangre, nuestro sudor y nuestras lágrimas para rehacer este mundo, perdiendo amigos y familiares por igual para lograr este objetivo.
El hombre hizo una pausa para estudiar a la fuerza reunida que lo miró con pura lealtad, pero su sacrificio, tu sacrificio, no será en vano, serán inmortalizados por sus esfuerzos y nunca serán olvidados. Incluso como hablamos, cada nación en este mundo se está preparando para pelear una guerra en la que no tienen razón para participar. Nosotros, como hijos e hijas de la anarquía, disfrutaremos del calor del fuego que seguramente envolverá al mundo y enorgullecerse del hecho de que no hay nada en este mundo que pueda detenerlo. Un destello agudo de relámpagos iluminó las ventanas con un destello blanco brillante, revelando el rostro burlón y bigotudo de su amo rubio y de ojos azules. ¡Viva el señor de la guerra! Las 21 figuras corearon en voz alta. Todos saluden al señor Uzumaki. Naruto se rió suavemente, recogiendo su taza tomando un sorbo. Un relámpago iluminó el lugar una vez más, mientras el trueno retumbaba amenazadoramente en el fondo, mientras los soldados cantaban unas cuantas veces más antes de detenerse mientras hablaba por última vez. Mi gente, a medida que surgen nuestras visiones, recuerden esto: si la guerra es un engaño, entonces la paz es una mentira. Era una verdad que había aprendido demasiado bien, una lección que se tomó muy en serio a la edad de 5 años por un niño impresionable y solitario que llegaría a ser un mentiroso con una lengua blasfema, un monstruo carismático, un heraldo de la guerra. Un monstruo vengativo que nació de las mentiras del pueblo, todo a la edad de 5 años. Sacudiendo y girando debajo de las sábanas de su viejo colchón, un chico rubio de 13 años con cicatrices como bigotes en sus mejillas murmuró suavemente sobre su almohada endeble, menos que cómoda. Despertando, el adolescente voló con respiraciones profundas y jadeantes y ojos frenéticos que buscaban la patética excusa de un dormitorio que él llamaba suyo. Mierda, murmuró el chico mientras tiraba las mantas a un lado y se giraba para poner los pies en el frío suelo de madera, ese mismo maldito sueño. El rubio suspiró y se inclinó, colocando los codos sobre las rodillas mientras levantaba la frente para mirar fijamente las tablas del suelo. Era un poco más bajo que el promedio de 13 años de edad, pero su musculatura llena de cuerpo con la que sus contrapartes más altos solo podían soñar y envidiar, no es que nadie lo supiera de todos modos, siempre llevaba ese horrible mono naranja y azul. Un número desconocido de cicatrices cubrían su torso, algunas más frescas que otras, mientras que la mayoría se desvaneció con la edad, pero el principal captador de atención fue el sello que se desvanecía en su vientre que contenía la maldición de 9 colas de un zorro demonio que había plagado su existencia desde el día 1. Su habitación no era mucho, las paredes estaban desnudas y manchadas por el daño del agua, las tablas del piso crujían ruidosamente con cada paso. Incluso la puerta de su armario se apoyaba en la pared al lado de la abertura y tenía pequeñas telarañas que las unían cerca de la parte superior. Aparte de la cama, lo único que realmente tenía allí era una cama, un calendario que colgaba cerca de la puerta y una pequeña caja naranja que actuaba como una mesita de noche improvisada para su despertador casi roto. Mirando dicho reloj, resopló y luego miró el calendario antes de repetir su resoplido. Realmente me estoy cansando de esta mierda, se quejó antes de ponerse de pie y alejarse para manejar sus rutinas matutinas. Habían pasado unas pocas semanas desde que regresaron de la misión en Wave, donde habían protegido al constructor de puentes y derrotado a un tirano llamado Gato, y durante esas 3 semanas había estado sufriendo la excusa más triste de entrenamiento que jamás había conocido. 3 semanas, o 21 días, o 504 horas, o 30.240 minutos, o 1.814.400 segundos, pero ¿quién estaba contando? Desconocido ante las masas sin sentido, Naruto no era un idiota débil, aprendió hace mucho tiempo a mantener sus habilidades ocultas, a jugar al tonto mientras apilaba la baraja a su favor cuando nadie creería que sería capaz de tales cosas. No se sintió mal por mentirle a personas como el tercer Hokage, que a pesar de tratar de ayudar y ser como un abuelo, todavía le mintió sobre muchas cosas. Al entrar en su baño, el rubio ignoró la ducha y fue a su bañera donde abrió el agua después de tapar el desagüe. No importaba si usaba la perilla de agua caliente o no, ya que su casero de mierda se negaba a abrir el agua caliente. Había sido una perra con quien lidiar durante mucho tiempo. Cuando tenía que darse un baño caliente, se veía obligado a hervir unas ollas de agua caliente para mezclarlas con el frío de su bañera y teniendo en cuenta la falta de prácticamente cualquier cosa en el apartamento. Pero todo eso cambió una vez que comenzó a aprender ninjutsu. Muchos creían que todo lo que sabía era clones de sombra y algunos jutsu débiles aquí y allá, pero en realidad había estado ocultando el hecho de que sabía una gran cantidad de varios jutsu elementales y había dominado más.
Apagó el agua, pasó por unos pocos sellos de mano y sopló una pequeña llama en el agua, haciendo que se calentara hasta que se humeara. El rubio terminó el jutsu de bajo rango y lo probó, solo para volver a abrir el agua por un momento ya que lo había calentado demasiado. Naruto se quitó los boxers y se metió en la bañera. Algunos considerarían baños, con la excepción de las aguas termales, para bebés y niñas, pero los encontró relajantes. Sintió que merecía un agradable y largo baño relajante con lo que tenía que lidiar cada día. Todos los días que el equipo 7 se reunió comenzaban igual, reuniéndose en el puente, esperando a Kakashi, observar a esa estúpida perra de Sakura, quien adula al maricón conocido como Sasuke, únete a Sakura para gritar llegas tarde. Y luego comienza a entrenar. El último pensamiento lo hizo resoplar, ¿entrenar? Todo lo que Kakashi hizo fue empujarlo a un lado con la orden de trabajar en su control de chakra y luego se llevó a Sasuke a entrenar de verdad mientras Sakura la seguía como la puta enferma de amor que era. A veces se preguntaba si tenían idea de que había estado enviando clones de sombra a cada reunión por un tiempo, esperando hasta que se hubieran disipado y dejándolo solo. Sarutobi Hiruzen tarareaba humildemente mientras miraba la lista de equipos de Genin para su pueblo mientras el Jonin Sensei se encontraba frente a su escritorio. Estaban programados para realizar los exámenes de Chunin este año y los llamó para ver quién sería nominado y hasta ahora todos los novatos habían ingresado, mientras que Iruka, el Chunin que les había enseñado en el pasado, era el único nervioso como para hacer un escándalo, principalmente por su alumno favorito, Naruto. No para menospreciar al niño, sino porque le importaba y estaba preocupado de que sería demasiado para él, temía que podría ser asesinado. ¿Qué tal esto entonces? Reflexionó con una mirada pensativa en su rostro, ya que estás preocupado por nuestro bromista residente, ¿por qué no le haces una prueba para ver cómo le va en contra de una posible situación de Chunin? Planteó la prueba de reacción rápida simulada, fue una prueba hecha para parecer y sentirse lo más real posible, dándole a la persona que está siendo probada una situación en la que necesita tomar una decisión rápida como un Chunin y manejarlo como tal. Esas simulaciones eran raras pero no anticuadas, no se usaban tanto principalmente debido a las posibles lesiones o daños que podrían ser causados por una mala reacción, como arrojar etiquetas explosivas en la aldea. Observaremos desde aquí con mi bola de cristal y decidiré o no lo que sucederá. Iruka lo pensó por un momento y ya sintió. El Hokage sacó el orbe y comenzó a buscar mientras Kakashi declaraba que Naruto debería estar esperando en el puente con el resto del equipo. ¿Qué? Al escuchar a sus líderes perplejos de exclamación, todos miraron para ver que era solo para ver el orbe mostrando a varios Naruto, uno esperando en el puente con su mirada simple y sombría, mientras que los demás estaban trabajando con un ceño aburrido y despreocupado mientras hacían barra, sin camisa en su departamento. Anko silbó como un lobo para que su amiga de ojos rojos, Kurenai mirara, wow míralo. ¿Quién diría que el mocoso estaba escondiendo todo eso debajo de ese abrigo? Me pregunto qué más está escondiendo debajo de todo ese horrible atuendo naranja. ¿Pero cuál es el verdadero? Otro preguntó. Su pregunta pronto fue respondida cuando Sakura golpeó al rubio en la cabeza, solo para caerse cuando el rubio se convirtió en humo, disipándose con el golpe pero haciendo que la niña continuara con su impulso y volcara sobre la barandilla donde cayó al arroyo. Cuando se disipó el clon, el otro rubio se detuvo en su entrenamiento por solo un momento antes de continuar como si nada hubiera pasado. Iruka pronto se fue para ir a probar al rubio, dejando a los Jonin y Hokage reunidos para mirar en las inserciones. La mayoría había rechazado al rubio como una triste excusa de un ninja, pero después de ver lo que acababa de pasar, estaban interesados en lo que estaba por suceder. Nadie cuestionó por qué Naruto era el único que estaba siendo probado, pero en realidad a nadie realmente le importaba preguntar por qué. El apartamento de Naruto constaba de 2 habitaciones, la primera era la sala de estar que se triplicaba como su cocina y comedor, luego estaba su pequeña habitación con el baño, que era casi del mismo tamaño que la habitación. Pero lo que le faltaba en tamaño, lo compensaba en uso. Con un poco de trabajo, pudo tomar fácilmente un poste de metal que encontró e hizo una barra de tracción que podía quitar si era necesario. El área pequeña también le dio la ventaja de tener menos espacio para cubrir si es atacado, lo que no había sucedido en mucho tiempo, pero tenía en mente los planes de escape y ataque. Terminando sus dominadas, fue a la otra habitación y se tumbó junto al sofá en la espalda y comenzó a hacer abdominales mientras canalizaba el chakra a sus pies para mantenerlos en el piso. Pero una vez que llegó a la 45ª sentada, la única ventana de la habitación se hizo añicos cuando una pequeña esfera negra con un fusible encendido golpeó el suelo. ¡Mierda!
maldijo en voz baja, de pie en un instante antes de saltar detrás del sofá para ponerse a cubierto donde también mantenía algunas armas ocultas para tal ocasión. La cosa se disparó, pero en lugar de una explosión, escuchó un fuerte estallido seguido del olor a humo, lo que le hizo darse cuenta de que el atacante había usado una bomba de humo, una versión más fuerte de gránulos de humo. El sonido de un atacante entrando por la ventana previamente rota le dijo dónde atacar cuando sacó un kunai normal y frunció el ceño, esto apestará. Tiene buenos reflejos y no se congeló cuando fue atacado, reflexionó un jonin mientras se desarrollaban los eventos, su primer instinto fue cubrirse. Espera, ¿es eso? Una mujer preguntó antes de jadear, papel bomba. Cuando una explosión de fuego envolvió la visión de los orbes, una fuerte explosión hizo eco en sus oídos. Pero para entonces ya estaban corriendo hacia el departamento del niño. Iruka no tenía idea de qué demonios sucedió mientras yacía dolorido en el suelo, hace un minuto estaba tratando de probar a Naruto y lo siguiente que supo fue que estaba volando contra una pared con sus oídos zumbando, posiblemente sus tímpanos reventaron. Un dolor agudo en su mejilla lo golpeó por un lazo, seguido de otro en la nariz, seguido de otro y otro hasta que se desmayó. Naruto, por otro lado, se sentó a horcajadas sobre la figura usando todo el equipo negro con una máscara de esquí sobre su cabeza y continuó lloviendo golpe tras golpe sobre el atacante, agarrándolo por el cuello y golpeándolo con todas sus fuerzas mientras ignoraba la cáscara ardiente que lo rodeaba. Alguna vez había sido su departamento. Si sus orejas no hubieran reventado también, habría escuchado el caos afuera seguido por la llegada de casi todos los Jonin en el pueblo junto con el Hokage. Pero el rubio no lo notó, no se dio cuenta hasta que dos brazos se envolvieron alrededor de su cintura, lo que lo golpeó con el codo con una fuerza sorprendente que sorprendió al Jonin en cuestión, lo que le permitió dar dos golpes más al hombre enmascarado antes de ser golpeado. Y dejado fuera de combate. Un día después. Sarutobi suspiró molesto cuando recibió los informes de Anbu y el hospital. Debería haber sabido que probar a Naruto era una mala idea, el niño ya había sido atacado en su propia casa antes y sin duda habría planeado cómo defenderse ante cualquier ataque. Tanto Iruka como Naruto todavía estaban en el hospital con el Chunin siendo el peor de los dos. Naruto tuvo algunos golpes y contusiones, siendo el peor daño la pérdida de audición. Pero Iruka, por otro lado, tenía costillas rotas, quemaduras y huesos faciales rotos gracias a la paliza que el rubio enfurecido le dio, pero afortunadamente, los médicos lo tendrían curado y listo para irse en unos pocos días, mientras que la rápida curación de Naruto lo habría curado antes de despertarse, pero aún así querían retenerlo por un día para observación. Decidieron mantenerlo sedado debido a sus infames misiones de escape del hospital que eran legendarias. Pero aparte de eso, había enviado a Anbu para evaluar el daño y buscar posibles trampas que el rubio pudiera haber puesto, y los informes fueron impactantes. Naruto tenía armas ocultas por todas partes, kunai debajo de las mesas, estrellas shinobi en los cajones, papeles bomba envueltas alrededor de kunai detrás del sofá. Habían descubierto y almacenado más de 1 centenar de cada una de las armas, incluidos machetes, hachas, espadas de samurái e incluso un par de espadas ninjato, todo fuera de la vista pero al alcance de la mano si era necesario. El Anbu lo había sellado todo en un pergamino que sería devuelto al adolescente cada vez que despertara. El daño al edificio fue horrible, el papel bomba había volado la mayor parte de la pared a la calle junto con una gran parte del techo y, como tal, ya había pedido que lo repararan, ya que era culpa de ellos por atacar al niño. Otra razón por la cual las pruebas de simulación dejaron de usarse, ya que la persona que se estaba haciendo la prueba no tenía idea sobre la prueba y actuó en defensa propia, dicha persona no podía ser considerada responsable de lo que sucedió. Un observador de Anbu con equipo estándar que fue asignado para alertarlo sobre el despertar de Naruto entró con un débil viento de pequeñas hojas que caían al suelo. Hokage-sama, Naruto-san está despertando. Al escuchar a la Anbu llamar a Naruto por su nombre, lo hizo sonreír internamente, por lo general lo llamaban el chico o simplemente Uzumaki, ya que eran neutrales con respecto al adolescente. Pero después de lo que sucedió el día anterior y al enterarse de que el adolescente estaba tan preparado, su respeto por él creció. ¡Au, joder, mi cabeza! Naruto exclamó cuando se despertó con una luz cegadora sobre su cama, haciéndole cubrir los ojos con un brazo solo para sentir que algo raspaba la puente de su nariz. Tirando de su brazo hacia atrás y entrecerrando los ojos cuando algo de la luz brillante brillaba alrededor del brazo levantado, gimió y murmuró una serie de maldiciones que harían sonrojar a cualquier monje o sacerdotisa. Naruto-kun, ¿desde cuándo usaste palabras como esa?
Preguntó la vieja voz que había conocido la mayor parte de su vida. Sentándose en un instante, vestido con la bata sin respaldo emitida por el hospital para pacientes, Naruto giró la cabeza para ver al Hokage sentado en una silla cerca de su cama. Viejo, ¿qué estás? ¿Qué pasó? Lo último que recuerdo fue... Justo cuando los ojos de Naruto se iluminaron momentáneamente antes de oscurecerse en recuerdo, el viejo Hokage rápidamente intervino. Está bien Naruto, todo está bajo control. Todo fue una prueba por etapas para medir tu reacción ante un ataque, lo siento por lo que pasó. Entonces, ¿todo fue solo un truco? El hombre hizo una pequeña mueca, para decirlo sin rodeos, sí, pero te comportaste admirablemente, si hubiera sido un verdadero ataque, hubieras salido en condiciones casi perfectas. Le dijo al niño con la esperanza de mantener su amistad unida, ya que ya habían pasado por algunos baches en el pasado que llevaron a algunas ocasiones en las que el niño se negaría a hablar con él. ¿Y qué hay del atacante? ¿Era alguien que yo conozca? Era Iruka, pero estará bien después de descansar un poco, dijo mientras agregaba rápidamente la última parte al ver el destello de preocupación pasar por sus ojos. Serás libre de ir en un rato, pero yo estaba con la esperanza de que podamos hablar un poco, ya sabes, aclarar algunas cosas. Ante el silencio poco característico de Naruto, continuó. Naruto, ¿me has estado mintiendo todo este tiempo? Nunca me di cuenta hasta ahora, pero tu actuación fue diferente de lo habitual, ¿fue toda esa actitud feliz y afortunada un acto? No era extraño que los ninjas desarrollaran máscaras para usar fuera del trabajo, facilitaban el trato con la familia y la vida en general al crear una nueva personalidad para fingir que no eras tú quien mataba a la gente de izquierda a derecha o mirar morir a tus amigos. Pero generalmente era un ninja veterano que había luchado en la guerra, Ambu o un ninja cazador que lo hizo. Naruto era el más joven que había visto en hacerlo. Al darse cuenta de que estaba atrapado en ese frente, Naruto frunció el ceño y miró hacia otro lado. ¿No es divertido? Tener cosas ocultas de ti, pero sí, el Naruto que conoces no es más que una estúpida máscara que solía protegerme de aquellos en los que no confío. ¿Quieres decir? La implicación golpeó al anciano como un cuchillo en el corazón. De hecho, he sido un tonto durante tanto tiempo y he mantenido el hecho oculto incluso para ti porque al final, no confío en ti. Me has mentido sobre muchas cosas, más de lo que me gustaría aceptar realmente. No puedo confiar en otra persona, y seguiría ocultando mi verdadera personalidad. Sin embargo, eso se desmoronó con el hecho de que ahora todos saben sobre mí. Cada palabra se sentía como una cuchilla retorcida ya alojada profundamente en su corazón, desgarrando y rasgando el alma. Entonces dime viejo, ¿cómo se siente saber que te he mentido? Que el niño que falló 3 veces y finalmente pasó como el último de la clase es, de hecho, un mejor ninja que la mayoría. Incluso debes admitir que ocultar mi verdadera personalidad e inteligencia durante tanto tiempo no es una hazaña simple. Realmente duele, respondió solemnemente. Entonces ahora sabes cómo me sentía cada vez que dijiste que no sabías quiénes eran mis padres. Naruto-kun, tienes que entender eso. Guárdalo, espetó Naruto, cortando al Hokage, realmente ya no me importan quiénes eran, en lo que a mí respecta, mi padre era un borracho y mi madre era una puta barata, lo que me hizo el resultado de una borrachera de una noche entre un borracho y una ramera. Hiruzen se mordió la lengua, evitando decirle al adolescente lo equivocado que estaba. Un médico entró para decirle al aburrido niño que podía irse, haciendo que Naruto saltara de la cama y se acercara a lo que quedaba de sus pantalones, colgando de una percha junto a una camiseta blanca estándar que se les dio a los que no tengan una camisa cuando se vayan del hospital. Levantándose para darle un poco de privacidad al rubio, el Hokage se giró para irse con una cara en blanco sin la tristeza que realmente sentía por dentro. Quiero terminar esta charla, ven a mi oficina una vez que te vayas. Luego desapareció en un torbellino de hojas, dejando a Naruto detrás maldiciendo por lo bajo. Hiruzen saltó y solo podía ver cómo Naruto salía de su oficina mientras golpeaba con los dedos el archivo perteneciente a dicho niño. Su conversación no había ido tan bien como él esperaba, pero logró salvar su relación cada vez más frágil de irse por el desagüe, pasar de contra las cuerdas a pisar un piso de vidrio roto mientras hacía malabarismos con martillos. El niño era mucho más diferente de lo que esperaba, esa brillante bola de sol y bromas que podían tomar cualquier cosa con calma y continuar con una sonrisa, de hecho, nunca existió. Era un pensamiento aterrador pero triste al mismo tiempo. Seguir su vida durante tanto tiempo, escondiendo su verdadero ser detrás de una máscara, obligándose a actuar de manera diferente en todo momento, nunca confiando en una sola persona que conoció.
Tenía que ser algo realmente enloquecedor y duro de experimentar, casi como si sintiera que estaba atrapado detrás de las líneas enemigas. Por lo que sabía, Naruto básicamente estaba cuidando su vida como si estuviera varado en una aldea enemiga, siempre listo para un ataque, nunca descansando y siempre alerta. Hubo casos de ninjas que hicieron eso después de la guerra, la mayoría se volvieron locos y aquellos que no habían recibido ayuda terminaron sumidos en la locura y se suicidaron para escapar de la captura de lo que creían que eran ninjas enemigos. Pero aparte de eso, se enteró de los métodos de entrenamiento poco satisfactorios empleados por Kakashi, lo que hizo que Naruto comenzara su propio regimiento de entrenamiento mientras enviaba clones a las reuniones del equipo, ya que se tomaron el tiempo libre después de su última misión para entrenar. Pensó que Kakashi arreglaría esto, pero después de un momento Sarutobi se encontró a sí mismo diciéndose a sí mismo que no había futuro para Naruto en el equipo 7 y que honestamente quería hacer las cosas bien para Naruto y que comenzaría sacándolo del equipo 7 y dándole misiones separadas. Encendiendo su pipa, el viejo tomó una serie de profundas bocanadas antes de abrir la cubierta frontal para mirar la cara tonta de lo que solía ver a Naruto. Pero el captador de atención fue el gran sello rojo que ahora empaña la página que dice reasignado cerca del bloque del equipo. La única forma en que podía comenzar a darle misiones separadas a Naruto era uniéndolo a otra rama del ejército, como la unidad de tortura e interrogatorio, el departamento de logística y administración, el departamento de tecnología de la información, el bloque de ley y justicia de la aldea, la lista continuó. Pero no podía simplemente meterlo en uno sin los requisitos y la capacitación adecuados, por lo que hizo lo mejor que pudo. Cerrando el archivo, tomó otro sello y lo presionó en la almohadilla de tinta antes de golpearlo en el centro de la cubierta, dejando un gran clasificado a la vista con marcas únicas a su alrededor que les diría a los que saben lo serio que la información era. Anbu, llamó Hiruzen, convocando a sus guardias a la habitación, que también se convirtió en un tipo de mayordomo para manejar cosas para él, como recuperar archivos confidenciales o traer a alguien. Dos de sus Anbu más leales aparecieron con una reverencia respetuosa antes de empañarse en sus lugares alrededor de la habitación, solo para que uno se detuviera. Rata, necesito que hagas algo por mí. Cualquier cosa, Hokage-sama. Sin decir una palabra, el Hokage escribió algunas cosas y le entregó el papel al ninja. Lleva esto al jefe del bloque de administración, tenemos una nueva unidad para agregar a la lista. Kakashi estaba molesto porque el tercer miembro de su equipo seguía sin aparecer en las reuniones diarias del equipo. Después de los primeros 2 días se enteró de que el rubio había sido dado de alta del hospital, pero eso había pasado más de una semana y aún no había llegado. Para ver la piel o el pelo del adolescente. Por supuesto, esto no les impidió entrenar, si pudiera llamarse entrenar a eso, todo lo que hacía era entrenar a Sasuke, enseñarle un jutsu, dejar a un clon para practicar, mientras el original se iba. Por otro lado, Sakura no hacía nada y miraba. Había ido al Hokage para mencionar esto mientras los tres iban a obtener una rápida misión de rango D, pero su pregunta fue dejada de lado. Si no hubiera estado tan absorto mirando los dibujos pornográficos en su libro, habría visto la mirada decepcionada que le dio su comandante. Hokage-sama. Un Anbu que llevaba una máscara de pájaro gritó cuando entró en la oficina con un tono frenético. Los cuarteles Anbu para el batallón Alfa fueron atacados. Hiruzen no hizo ningún movimiento para dirigirse al Anbu, solo encendió su pipa y sopló un anillo de humo. Señor. ¿No me escuchó? ¿Alguien? Sí, pájaro, te escuché la primera vez, dile a tu oficial al mando que detenga la búsqueda del atacante y que venga aquí. Ante el tono despectivo y la orden, Pájaro desapareció abandonando lentamente la oficina y dirigiéndose a informar a su comandante la orden del Hokage. Señor, ¿me has llamado? El comandante Anbu del batallón Alpha preguntó mientras entraba con una nube de humo, ¿se trata del ataque? De hecho, sí, reflexionó mientras fumaba la pipa. En primer lugar, déjame ser el primero en informarte que has fallado en la prueba. Señor, ¿qué prueba? Nunca hubo un ataque real, todo fue una prueba para ver cómo la seguridad de la aldea sería justa contra un ataque furtivo y, como puede ver, usted y su batallón han fallado. Hiruzen sonrió internamente mientras pensaba. Escena retrospectiva. Naruto-kun, déjame ser el primero en darte la bienvenida a tu nueva posición, comenzó el viejo Hokage mientras sonreía, mirando al rubio que llevaba un chaleco negro con un parche rojo en forma de diamante en cada hombro que representaba el símbolo de hoja sobre una daga. Arriba tenía el logo de su nueva división y debajo tenía un símbolo de muerte perfectamente cosido.
Su división representaba la División de Coordinación de Defensa y Seguridad de Konoha, que sería un pequeño grupo en la sombra que, por ahora, solo consistiría en él con el propósito de probar y reportar fallas en la seguridad de la aldea. Decidió ponerlo bajo el nombre en clave de la Muerte Roja para abreviar. Naruto ya había demostrado su habilidad haciendo bromas a la gente y escondiéndose de Anbu durante horas, incluso pintando el monumento de Hokage a plena luz del día sin que nadie se diera cuenta hasta que terminara. Por lo tanto, era natural que lo ubicaran en una nueva división que aprovecharía su habilidad. Su primera tarea es organizar una infiltración/ataque en los cuarteles Anbu que pertenecen al batallón Alpha, colarse, desactivar su seguridad y colocar algunas de sus bombas de pintura especiales para luego escapar sin ser visto. Naruto asintió, mostrándole una sonrisa. Considera lo hecho viejo,